¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que como todos los lunes dedicamos a echarle un rápido vistazo a las principales o a los principales hechos, los contados o no contados alrededor del mundo, con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros hoy y poder hablar. Me parece que la más importante noticia, por lo menos para nosotros en Nicaragua, es desde el plano internacional el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México. Un triunfo arrollador. Salió un titular de un periódico que decía: la tercera es la vencida. Y es cierto, la tercera resultó ser la vencida para Andrés Manuel López Obrador, para AMLO. 54% de los votos prácticamente. Básicamente el 54% de los votos. Para más de 20 millones de votos, lo convierten en el presidente más votado en la historia electoral de México. Así es. 20.925.284 votos contabilizados a favor de Andrés Manuel López Obrador hasta ahora, con prácticamente el 70% de las actas capturadas. Aquí está 53.31% para Andrés Manuel López Obrador, mientras que el 22.52% para Anaya, 15% para Miade y el Bronco, que queda con menos del 6%. Sí, pero fíjate que es por supuesto que lo más interesante es lo de López Obrador, pero también eran 9 gobernadores. Sobre todo en la parte sur de México, donde el PAN creo que solo ganó uno y está cuestionado, que es en Quintana Roo. No, el PAN ganó 3, o tenía 3. Hacemos Historia por México, que es la coalición. Juntos Hacemos Historia, que es la coalición de López Obrador, que incluía a Morena, incluye al Partido de los Trabajadores. Y un partido evangélico. Sí. Este grupo tiene 4 gubernaturas, además de la Ciudad de México. Y sí. Alianza Cívica o Unidad Cívica, creo que se llama, Movimiento Cívico, tiene una gubernatura. Hasta ayer, por lo menos a las 10 de la noche, Quintana Roo estaba en disputa, pero son 9 gobernaturas, son 128 senadores, de los que creo que federales Morena va a sacar la mayor parte. 500 diputados. Son 500 diputados. 500 diputados federales. Vamos a poner el gráfico del legislativo. Y son mira, ahí están ya 220 prácticamente tiene Juntos Hacemos Historia, porque está 212 que tiene como diputados, ¿no? Más los 8 diputados de Morena, porque además Morena corrió en algunas circunscripciones de manera independiente, entonces tiene 8 diputados. 220 tiene más de la mitad. 220, está prácticamente cerca de la mitad. Sí. Y en los senadores... falta, ¿verdad? Le faltan, pues, pero en los senadores... faltan votos que contar. Sí, ahí tenés en los senadores, creo que son 1 de Morena, y 24 de la Juntos Hacemos Historia. Ahí tenés ya 25. A nivel nacional ya vamos a ver, espérame, déjame verlo bien claramente aquí. Pero mientras lo buscas, lo importante es que ha sido una de las combinaciones políticas más raras de la historia de México. Sí. Vos encontrás a un Morena, por ejemplo, junto con unos conservadores evangélicos. Considerás, y el PT, y el PT, tenés al Partido de los Trabajadores, tenés a un PAN que está aliado con el Partido de la Revolución Democrática, ¿verdad? O sea, es una combinación de cosas increíbles. Y la soledad del PRI. Y la soledad del Mira, PRI. en el caso de los senadores, el PAN no tiene ninguno, como PAN, como partido. Lo mismo el PRI, lo mismo el PRD, el Partido Ecologista Verde, el Partido de los Trabajadores, ninguno de ellos tiene ni uno.
Sin embargo, el Movimiento Cívico tiene 1, Morena tiene 1, y luego la alianza en la que están el PAN, el PRD y el Movimiento Cívico tiene 5. El PRI, la alianza del PRI, que incluía al Ecologista Verde y la alianza por México, creo que se llamaba, tiene 1. Y Juntos Hacemos Historia tiene 24, más el de Morena estás hablando de 25 senadores. Mayoría, claro, sí. Fácilmente. Que esos son los que ya están confirmados. Los que ya están confirmados. No, y son 128 senadores. 128. Pero estos son los que están confirmados ya. Mayoría de lo escrutado. De lo escrutado hasta el momento, sí. Yo creo que es bueno no perder de vista que se esperaba quién iba a felicitarlo por primera vez, y la sorpresa la dio Mr. Trump desde el Twitter, sí, que se adelantó incluso a la felicitación del propio Peña Nieto. Sí, y le dijo que lo felicitaba. Y a la de Maduro. Exactamente, que lo felicitaba y que esperaba que van a trabajar muy cercanamente porque tienen juntos muchas cosas que hacer, ¿no? Sí, y Maduro la dice en las alas de la realidad y en la patria grande. Está muy interesante las palabras de Maduro. Ahora, solo para ubicarnos en México, el per cápita de México ya es $20,000, ¿verdad? Su inflación el año anterior fue 4.35%. Su tasa de homicidio 23.5%. Si la comparas con Chile, que es 3.3%, pues hay su distancia, ¿no? Fueron 89 millones de votantes, 42 millones, casi 43 millones hombres y 46 millones mujeres. 26 millones menores de 30 años. Que ese es un dato importantísimo. Claro. Porque muchos de ellos son los que votan por primera vez. El desempleo, fíjate que el desempleo estaba más o menos controlado, a pesar de lo que se decía, está en el 3.5, 4%. De manera que económicamente no recibe un gobierno de quiebra. Políticamente recibe un gobierno dividido, un país dividido, entre sobre todo el PAN, el PRI resquebrajado, el PRD de alguna manera muy golpeado. Y aquí hay que recordar dos cosas, porque algunos lo llaman que López Obrador al final va a unirse en la práctica con el ala de la izquierda del PRI, que siempre la tuvo, tipo Echeverría, etcétera, ¿no? Porque el PRI, básicamente, ese sí está, como que dijiste vos, aparte de su soledad, está en graves dificultades de mantenerse como tal. Y López Obrador, recordemos, viene del PRI, de ese PRI que era con Echeverría bastante flexibilizado, con bastante flexión hacia la izquierda. Recuérdoles que en tiempo de Allende la mayor parte de los exiliados allendistas se fueron, entre otras cosas, a México, donde se fundó incluso la casa de Chile. López Obrador salió del PRI, se fue al PRD, fue fundador del PRD. Creo que con Calderón fue candidato del PRD. Después de las elecciones de Calderón, sale y funda Morena. Cualquiera de los casos, Morena como partido tiene apenas como 4 años. Sí, es que esa es una de las cosas de la cual hablan los medios, principalmente los europeos. Hablan de el rápido crecimiento del movimiento de regeneración nacional, Morena, que prácticamente surgió después de la última elección, es decir, hace 6 años prácticamente. Claro, pero acordate que de alguna manera él atrajo gente del PRD, sobre todo gente del PRI, y con las alianzas que hizo hasta gente del PAN.
Bueno, pero en cualquier caso, en los últimos 30 años de la historia política mexicana, este es un verdadero tsunami, porque arrasa con el panorama político anterior al 1 de julio. Ya jamás los partidos tradicionales, comenzando por el PRI, ¿ya?, podrán ser los mismos a estas alturas. Esa recomposición, esa habilidad de López Obrador en tanto que dirigente y presidente electo a estas alturas para aglutinar en un movimiento de regeneración nacional intereses e ideas políticas tan diversas como la de un movimiento evangélico conservador, sí, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en su seno, es lo que empieza a llamar la atención de hasta dónde tendrá capacidad, en tanto que líder y presidente electo López Obrador, para allanar el camino que le queda en el sexenio que inicia el próximo 1 de diciembre, cuando tome posesión. ¿Cuál va a ser finalmente el balance legislativo, el peso específico a nivel legislativo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja? ¿Cómo va a quedar distribuido finalmente a nivel de gobernaturas, ¿ya?, y en los poderes locales? Si querés, hacemos una pausa para que hablemos un poco sobre eso, hablemos un poco ya de Manuel López Obrador, que prácticamente, a las 8 de la noche, hora de Nicaragua, cuando se da a conocer, o el Instituto Electoral Mexicano da a conocer que ya están disponibles, o que ya van a estar disponibles los primeros resultados preliminares, y se comienzan a conocer las primeras tendencias que a favor de López Obrador, ya los otros tres candidatos inmediatamente salen a decir: las tendencias no nos favorecen, aquí el que está favorecido es Manuel López Obrador, por lo tanto lo felicitamos, los tres. Y es hasta más noche, casi a las 11 de la noche, que empieza a hablar, hora de Nicaragua, ¿no?, que empieza a hablar Manuel López Obrador. Hablemos un poco acerca de eso, y cómo va a ser ese gobierno de López Obrador. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez acerca del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en México este domingo. Veamos qué fue la primera reacción de los dos candidatos que iban detrás de él. El primero que lo reconoció fue Meade. Sí. Y dijo: ojalá que Manuel Andrés tenga un país para todos, donde se gobierne con responsabilidad. Recalcó eso. Anaya, por su parte, que fue el último en reconocerlo, dice que en el trabajo político futuro van a coincidir y va a tener nuestro apoyo en los elementos y los proyectos que sean comunes, pero que va a tener a su vez una oposición en caso contrario, pero que siempre va a ser institucional y democrática. La ciudadanía quería un cambio y optó por AMLO, dice Anaya. Y solo recuerdo de que Anaya lo describieron en la semana pasada como el chisporreante, el chisporreante intelectual, ¿verdad? Que de hecho, una inteligencia chisporreante. Dicho sea de paso, Anaya ganó todos los conversatorios, los debates, ¿verdad? Pero con amplísima mayoría. Y sin embargo, eso sí le subió, le hizo subir como 4 o 5 puntos, dejó mucho más largo a Meade, pero nunca se acercó mucho a López Obrador. Pero para que tengan una idea de cuál es la distancia, si unís los votos de Anaya, y si unís los votos de Meade, y si unís los votos del Bronco, no llegás.
a lo que no, pero es que no hay manera. A ver, si López Obrador tiene el 54%, es decir, entre votos nulos y los votos de los otros tres, sí, estás hablando del 46%. Sí, pero para que veas la distancia, unís a los tres y no llegás a lo que tiene López Obrador. Sí. Es sencillamente... Ahora, una cosa es, Anaya prácticamente se erigió como el líder de la oposición. En su discurso, aceptando la derrota, lo que dijo es que él va a encabezar una oposición en la que habrá puntos en los que tendrán coincidencias con el gobierno de López Obrador y apoyarán, pero habrá otros en los que no. Pero es que además tiene razón, porque si vos te acordás, Meade ni siquiera es del PRI, ¿verdad? Meade no venía del PRI, sí. Estuvo trabajando incluso con el PAN, de manera que el claro líder opositor es este señor, Anaya. Sí. Tres cosas dicen que de alguna manera, tres cosas a favor y tres cosas en contra. A favor de Peña Nieto, lo primero que me pareció a mí estupendo, que de alguna manera López Obrador hay veces dice que sí y hay veces dice que no, son las famosas reformas con que comenzó, reformas consensuadas, 11 reformas consensuadas, que implicaba educación, energía, la parte fiscal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Era una visión de nación bien estructurada. No se hizo... Pero que no pasaron de propuestas. Pero es que espérate, en la parte de educación topó con los sindicatos. En la parte de educación quiso hacerlo definitivamente. Y chocó con los sindicatos. E incluso salió por eso la Esperanza, la Beatriz. Que de ahí viene la protesta de Ayotzinapa. Y Ayotzinapa después, que dicho sepa, esa es la parte negativa. Sí. ¿Verdad? Una de las peores... Fíjate, en medio de 29.900 muertos, ¿verdad? En Ayotzinapa fueron 43, pero la atención se centró en ellos y no ha habido solución, etcétera. Por supuesto, también dentro de las negatividades, la famosa compra de lo que se llamó la Casa Blanca. Sí, sí. Y por supuesto, el hecho de que gobernadores corruptos del PRI que salieron huyendo a otros lados, contás 4, ¿verdad? De manera que es bastante claras las negatividades. Las relaciones que Peña Nieto llevó con la Unión Europea, por ejemplo, fueron bastante buenas, incluso con Obama, ¿verdad? Con Trump ya comenzó a tener una situación decadente. Dicen Enrique Krause que Trump, que la administración Trump no intervino en nada con las elecciones mexicanas. Yo discrepo porque ese nacionalismo radical de López Obrador, cualquier cosa que decía Trump venía a alimentarlo. Quizás incluso eso explique la gran distancia con respecto a nosotros. Es un estímulo hacia su contrario, pues. Así es. De hecho, el primer Twitter que... bueno, y vos dijiste que el primer Twitter fue de Trump, ¿verdad? En su segunda locución, refiriéndose del Hilton al Zócalo. Del Hilton al Zócalo, le dice López Obrador, francamente que parece que vamos a tener una guerra de Twitters. Ya anunciado. Y lo que más llamó la atención es que nada más llegar al Zócalo proclamó y anunció que va a doblar las pensiones en los 32 estados de la República desde el primer día. Mexicana. ¿Cuál es el más revelador de los dos discursos, el del Hilton o el del Zócalo? Depende de dónde estés sentado, porque si querés escuchar a un presidente electo que te diga que va a estar tranquilo, que va a haber estabilidad, que no va a haber dictadura, que va a respetar la estabilidad financiera y la política fiscal, pues ese, ¿verdad? Pero si estás en el Zócalo, el que va a celebrar con su base, y te dice, desde el primer día doblamos las pensiones, las personas con válida, etcétera, también van a tener pensiones, y vamos a hacer puentes, y vamos a construir cosas, y vamos a hacer la infraestructura, y vamos en el pueblo va a sembrar 100,000 árboles de madera fina, en Veracruz va a ser no sé cuánto carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso choca un discurso con el otro. A la larga sí, porque él dice, y esto es lo que no lo comparto plenamente, que todo eso que está prometiendo lo va a sacar del dinero que se va
a disminuir de la corrupción. Seguramente que va a ser mucho, pero no creo que sea a esos niveles de programas sociales que está pretendiendo. También hablaba en el Zócalo, en su discurso del Zócalo, de que mañana a las 11 de la mañana se va a entrevistar con Peña Nieto. Ya le había solicitado una audiencia para mañana, que el otro lógicamente de inmediato él aceptó. López Obrador elegantemente reconoció la actitud de Peña Nieto, no solo felicitándolo, sino ágilmente concretando la cita de mañana para empezar a ordenar la transición. Pero es una cosa interesante y simpática. Debo reconocer, porque acordate todas las barbaridades que ha dicho Peña Nieto de él, ¿verdad? Debo reconocerlo. Debo reconocer la actitud de Peña Nieto. De Peña Nieto. Y seguido, acto seguido, dice que no ha sido lo mismo con las dos administraciones anteriores, y eso me consta. Sí. Y luego dijo que su programa de gobierno se va a encargar de acabarlo, de pulirlo, durante los meses de julio, agosto y septiembre, lo dijo así, literalmente, ¿no? De manera que 3 meses antes o 2 meses antes de tomar posesión, ya lo va a tener prácticamente y de septiembre preparado. A noviembre va a visitar todos los municipios del país. Sí. ¿Verdad? Que eso tácitamente implica como una dinámica de cabildo. Claro, pero acordate de una cosa también. Con el nivel de las administraciones locales. Es el único candidato presidencial que ha sido que alcalde. se ha recorrido. Ha sido alcalde además de la megalópolis que es Ciudad de México. Antes, y fue gobernador también de DF en ese tiempo, sí, todavía. Fue gobernador de Tamaulipas. De Tamaulipas, sí. A pesar de ser tabasqueño. Sí. El caso es que quien más ha recorrido los municipios de la hermana República Mexicana como candidato en 3-4 ocasiones ha sido él. Que esa es una de las cosas o uno de los factores que algunos medios, especialmente europeos, achacaban al triunfo de López Obrador, el hecho de haber estado o de haber visitado prácticamente todo el país, de haber hablado prácticamente con gente de todos lados. Ese era uno de los factores que estaban achacando a este triunfo de López Obrador. Otro de los factores que estaban achacando es el tema del estado actual de México, es decir, el estado de seguridad por un lado, o de inseguridad por un lado. Estamos hablando, todavía el sábado mataron a un periodista. El sábado mataron a un periodista en México. Y no hablemos de la cantidad de candidatos 48, que fueron asesinados durante la campaña electoral. La última hace poquito. Es más, y los que no fueron asesinados, como por ejemplo la candidata de Zacatecas, que retiró su postulación porque en una capturaron a su nieta, la violaron y la golpearon y casi la matan, ¿verdad? O sea, hechos de ese tipo. Periodistas, ya ni se diga, en ningún lugar del mundo, ni en las guerras de Siria, Yemen, etcétera, Afganistán, han muerto tantos periodistas en un año como en México ahora. Sí. ¿Verdad? Sí. De manera que eso también la hace la elección más violenta en la historia de México. Uh-huh. Que es muy distinto a lo que estaban diciendo algunos opinadores sobre las elecciones, que decían que estas eran las elecciones más pacíficas que había habido en México, ¿no? Refiriéndose solamente al día de la elección, no a la campaña como tal. Pequeño lapso. Sí. Bueno, ahora te quiero contar que ese partido Morena, en ese poco tiempo que estuvo, tuvo la capacidad de llevar 600,000 personas a las casillas electorales, que eran 150,000. Y estuvo presente en casi un poco más del 90% de las casillas. O sea, esa organización detrás de él, ¿verdad?, que dicho sea de paso, sobre todo era juventud, ¿verdad?, fue lo que de alguna manera garantizó la votación y la presencia de López Obrador en todo el territorio nacional mexicano. Eso no fue... Y explica en gran medida lo arrasador de su triunfo. Uh-huh. Por el bien de todos, dice, por el bien de todos, primero los pobres.
Bueno, que alguna gente eso le levanta y le eriza los pelos. Eso lo dijo, dicho sea de paso, en el Zócalo, en el no Zócalo. en el Hilton. Los pobres y sobre todo la mayoría indígenas. Es que en el Hilton, de nuevo, fue el discurso oficial, ¿verdad? Al mundo. Urbe et Orbe. Y el otro fue a sus partidarios, ahí donde comenzó a comprometerse con todos los proyectos sociales, con todas las cosas, no a la traición, sí a la verdad, no a la corrupción, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo va a ser este gobierno? ¿Cómo va a ser este gobierno? Viendo el gabinete que se ha anunciado hasta ahora, que lo anunció en el Zócalo, ¿no? En el Zócalo empezó a anunciar quiénes eran los que integraban el gabinete. Viendo eso, ¿cómo creen ustedes que va a ser este gobierno? Hacemos pausa. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Anunció el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes iban a estar integrando su gabinete. Tiene una gran cantidad de mujeres. Como el 47% aproximadamente. Pero el 47% en el legislativo. La participación de mujeres en el legislativo es como el 47%, pero por ejemplo, mayor de la historia también. La mayor de la historia en México. Pero, por ejemplo, a ver, Alejandra Frausto Guerrero en la Secretaría de Cultura, Carlos Manuel Ursúa en la Secretaría de Hacienda, Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública, Graciela Márquez Colín en la Secretaría de Economía, Héctor Vasconcelos, que vamos a hablar un poco de él, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Irma Heréndida Sandoval en la Secretaría de la Función Pública, Javier Jiménez Espriu en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Jorge Alcócer Varela en la Secretaría de Salud, Josefa González Blanco en la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social, María Luisa Albores en la Secretaría de Desarrollo Social, Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, Rocío Nagle García en la Secretaría de Energía, Román Meyer Falcón en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Víctor Villalobos en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Bueno, mira qué interesante el contraste, ¿verdad? De los tres candidatos, el más viejo era López Obrador, sí, casi con 65 años. Uh-huh. El gabinete que acaban de escribir ahorita es el más joven, también en la historia de México. Y además el que más mujeres tiene. Pero además es híbrido, ¿verdad? Ahí tenés representantes de la industria, representantes del comercio, tenés a un yerno de Carlos Slim, ¿verdad? Etcétera. Y al mismo tiempo, de alguna manera, siempre, quizás en esta campaña con menor tono, pero nunca se ha dado un paso fuera de su principal concepción política e ideológica, y es básicamente la necesaria intervención del Estado, o mayor intervención del Estado, en la administración de la cosa pública y en la vida nacional. Lo que contrasta, pero en 180 grados, con su vecino del norte, ¿verdad? Sí. Porque, de hecho, dentro de todo este proceso, es el primero en América Latina y tan pronto vecino de Estados Unidos, el que de alguna manera representa lo más rejuvenecido que América Latina ha tenido hasta el momento en términos de posiciones progresistas. No, pues hay que decirlo claramente. Con López Obrador y Morena vuelve la izquierda al poder en América Latina. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Es decir, lo acaba de decir Cairo eufemísticamente. Ha hablado de posiciones progresistas. Es que ahora va a ser secreto que López Obrador es un político de izquierda. No, es que eso está claro. Pues es más, la campaña en contra de López Obrador justamente fue por eso. Precisamente. Y que si era amigo de Venezuela y de Nicaragua. La pasada le decían Chávez Obrador. No, pero si no en balde, el saludo del presidente Ortega a López Obrador dice que como
celebración del triunfo del 39 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Así comienza la felicitación de Daniel Ortega a López Obrador. La estuve esperando ayer y no la leí. No, pero ya, hasta este lunes. Ya es pública sí. Esta mañana. Pues. Sí. Entonces, y que ocurra eso en México y de esta manera que hablábamos, arrasadora, ¿ya? Es significativo. ¿Ya? Ese es una bocanada de aire fresco para la izquierda latinoamericana. Yo creo que sí. Es decir, un respiro. Más que bocanada, eso es una máscara de oxígeno. Después de todos los embates que... Sí. Que o sea, repasemos qué había ocurrido en América del Sur y particularmente en el Cono Sur. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en Brasil? ¿Ya? En el mismo Ecuador, que quizás sea todavía muy precipitado pronunciarse al respecto, pero no está claro qué es lo que ha ocurrido ahí. Ya es claro. Sí. No, Argentina, Brasil y Chile, yo creo que está claro, y Perú, pues, está claro. Colombia también, incluso, pues, con el pupilo de Uribe. Con Iván Duque. Sí, ganando la presidencia, ¿no? Ahora fíjate las cosas de nuevo que de alguna manera dan cierto lugar a cierta discrepancia. Por un lado dice, voy a proteger las reformas estructurales de Peña Nieto, particularmente en el sector de energía. ¿Y cuál fue esa reforma? Que se abrió a la opción privada, que dicho sea de paso, la explotación petrolera, a la explotación petrolera y al refinamiento, etcétera, que dicho sea de paso no le funcionó mucho, y no le funcionó mucho por el tiempo en que se dio, que fue cuando cayó el petróleo estrepitosamente. Sí, ya viste que desde el año pasado el tema del gasolinazo en México ha sido... Pero al mismo tiempo en otro discurso se ha expresado en contra de la reforma educativa, que también es parte de esa reforma de Peña Nieto. Dicho sea de paso, 12 millones de votantes votaron por primera vez en México el día de ayer. Que es juventud. La mayor parte de AMLO. Es decir, estás hablando de gente entre 18 y 23 años, entre más 18, o menos. 21, 22 años, o sea, estás hablando de que del total de los 80 millones estás hablando fácilmente de un 14-15%. Héctor Vasconcelos va a ser el canciller mexicano. Él se propone, dice que como secretario de Relaciones Exteriores, diversificar los lazos comerciales mexicanos y potenciar su patrimonio cultural. Héctor Vasconcelos estudió nada más y nada menos que en Cambridge, Oxford y Harvard, es decir, en la creminata de las universidades occidentales. Es como MEADE. O sea, tienen la impronta de un gran tecnócrata, pero a su vez tiene una visión social muy interesante. Ha sido embajador de México en Noruega, Dinamarca e Islandia. Y además, como extracurricular, hizo estudios musicales en los conservatorios de México y Ginebra. Y no estoy claro si es descendiente de Vasconcelos. ¿De José de Vasconcelos? No, yo tampoco, hasta ahí no he llegado. Alguien mencionó que lo era, pero no estoy muy claro. En cualquier caso va a ser el interlocutor más habitual de un señor nada ortodoxo como diplomático y menos con ese bagaje de formación como es Mike Pompeo, ¿no? Con el caso del vecino del norte. Pero no perdamos de vista que México está en primera línea de la guerra comercial que desató el 1 de junio Mr. Trump con los aranceles. Por eso la Unión Europea le decía abiertamente el viernes pasado, en la cumbre esta que hubo, de los 28 todavía, que le advirtió de que están en juego ni más ni menos que el 19% de las exportaciones norteamericanas. Estamos hablando de 250 mil millones de euros, 290 mil millones de dólares, en lo que tiene que ver con exportaciones, fíjense bien, de vehículos europeos fabricados en Estados Unidos, por ejemplo. Solo en ese aspecto hablamos de un volumen de 60 mil millones. Entonces, en esa advertencia
México no está exento, porque los aranceles como el acero y el aluminio, que son fundamentales estos materiales para la fabricación de vehículos automotor, ¿ya? De carros que decimos aquí, o de coches que dicen en Europa, pues tendrán que pensárselo muy mucho. Aunque parece que Trump no se lo pensó. Pero habrá que ver que, porque en cualquier caso, Europa ha cerrado filas en torno a eso. Europa no puede hacer otra cosa con la crisis que está como espada de Damocles. No sé qué habrá ocurrido. Hoy había una reunión de emergencia. Estaba pendiente una reunión de la Merkel con su ministro, todavía ministro del Interior, que puso la dimisión anoche. Seehofer, el líder de la CSU, bávaro, ¿no? Puso la dimisión y dijo que bueno, que iba a esperar los resultados ya debe haberse terminado. Bávaro y bárbaro. La reunión de Seehofer con la Merkel para ver qué pasa. En cualquier caso, tampoco perdamos de vista que la semana pasada los verdes, no casualmente, se pusieron a la orden para decirle a la Merkel, bueno, si se va a su socio bávaro, no se preocupen que los verdes estamos dispuestos a reemplazarlo. No es tan lineal ni tan mecánico como pueda parecer, pero en cualquier caso Europa se está jugando eso. Todo pasa por el control migratorio en las fronteras, ¿no? Sí. La capacidad de devolver o no desde la frontera de cualquier país integrante de la Unión Europea a los solicitantes de asilo, que la señora el Merkel, acuerdo de Dublín. La señora Merkel, después de con la cumbre europea, esperaba poder satisfacer a su socio en el gobierno. Lo que pasa es que no le funcionó mucho. Está en juego, el asunto, a propósito de las expectativas de la señora Merkel para satisfacer a sus socios en el gobierno, ya el eje París-Berlín no es el eje París-Berlín. Ahora se habla del cuarteto Lisboa-Madrid, París-Berlín. Excluido Italia, ¿verdad? Excluyendo Italia. Italia se ha autoexcluido en torno al tema de la migración. Pero aquí el hoyo del meollo está en el tema de los asilos. Sí, pero es precisamente por eso. ¿Cómo se llama el presidente? Mario Savani. Mateo Salvini. Mateo Salvini. No es el presidente, es el vicepresidente, pero es el ministro del Interior y el líder de la Liga. El tipo dice, al tipo lo están considerando, ¿verdad? Con las posiciones que ha tenido con la Liga, etcétera, el Trump del Mediterráneo. Claro. Cruzado con la Le Pen. Con algo de la Le Pen y un poco de la AfD. Recordemos que el presidente del gobierno, primer ministro italiano, es el profesor Giuseppe Conte, que es un desconocido, insípido, incoloro. Que fue el que fue a Alemania, precisamente. E inodoro hasta el momento, ¿verdad? Él no es más que no ha hecho mayor ruido. Él no es más que un instrumento de la Liga en este caso, porque fue designado por Matteo Salvini, precisamente. Y si a eso le sumamos que no por casualidad la Unión Europea abrió el día de hoy un proceso por infracción a Polonia por las reformas, sobre todo al Tribunal Supremo polaco, ¿no? Que lo que significa es que a partir de este mes de julio, si son aprobadas como se espera en esta misma semana, el 40% del Tribunal Supremo puede jubilarse anticipadamente. Lo cual, en la perspectiva de la Unión Europea, y es lo que ha dicho Juncker, el presidente de la Comisión Europea, es un atentado a la independencia de los poderes estatales, ¿no? Entonces, por eso le han abierto ese proceso. Habría que ver cómo evoluciona, sobre todo el tema de la guerra comercial. Acordate en esos términos de la respuesta, ¿verdad? Hay tres cosas interesantes. Primero, Europa hace toda una lista de cosas para afectar a Estados Unidos, pero afecta fundamentalmente a aquellos estados que fueron bastión del trumpismo. Así es. Kentucky, y le recuerda, a propósito de esto que está yendo vos, la Unión Europea le recuerda a Trump que eso de alegar que las medidas arancelarias en contra de la Unión Europea, guerra comercial abierta, no es justificable desde la perspectiva de ninguna seguridad nacional, como se alega. Así es. Porque el acero y el aluminio del que se utilizan para fabricar vehículos ligeros, pues, turismo, automóviles de turismo, no vehículos de combate ni aviones de combate, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, les desbarataba el argumento oficial. Y lo segundo es la respuesta que se dio en términos militares.
están aprobando 14 billones para la industria militar europea con la prohibición de incluir industrias americanas. Ninguna empresa americana puede participar en un proyecto de defensa europeo. Y la tercera es que al imponer ese arancel, ¿verdad? Una cosa es imponer un arancel sobre la materia prima y otra cosa es imponer ese arancel en materia prima que es fundamental para el desarrollo de tu propia industria. Sí. Bueno, vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Nos vamos un poquito hacia el Oriente Medio. Está convulsa nuevamente, es decir, lo cierto es que no ha parado de estar la situación en Gaza, es decir, el enfrentamiento entre Israel y los territorios ocupados, pero en este caso Gaza, en donde se han reportado en los últimos las últimas informaciones, varios enfrentamientos que incluyen entrada de palestinos a los territorios ocupados. Bueno, comencemos diciendo que el tamaño de Gaza es apenas el doble del distrito de Washington, ¿verdad? O sea, relativamente pequeño. La franja de la Gaza. franja. Es el 14 de mayo, que coincide un día antes de la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que fue la hija de Trump precisamente a inaugurarla, en tanto el yernísimo andaba en Jordania y en Arabia Saudita. Esa manifestación terminó con una cantidad de muertos, por lo menos en no menos de 60, con 400 o 500 heridos. Pero nos da la oportunidad de ver qué es lo que está pasando en Gaza, ¿eh? Y en Gaza está pasando una situación terrible por todos lados. Egipto le está cerrando la puerta a su territorio por la pasada fronteriza de Rafat. Israel le está cerrando su territorio por la entrada fronteriza de Erez. Y además le está limitando la entrada de mercancía por el puesto fronterizo de Korem Shalom. 2/5 partes en general de la población de Gaza está sin trabajo. 2/3 partes de esa población referida a los jóvenes está sin trabajo. Son los pobres entre los pobres en esa región. Sisi, el presidente de Egipto, los acusa de ser el escondite de terroristas que están en el Sinaí. Agua la tienen una vez cada 4 días durante 6 horas. La electricidad 4 horas al día. El Producto Interno Bruto, que dependía mucho con la relación con Israel, se cortó totalmente. Fundamentalmente vive de las remesas. Y en medio de todo eso van a haber elecciones el próximo año en Palestina. Y Abbas, a quien el Papa Francisco le llamó un hombre bondadoso, pero ya viejo, que de lo bondadoso hay que verlo con detenimiento. Se supone que los eventuales líderes de esa elección sean gente de Hamas, tanto en Palestina misma como en Gaza, para decir, que vea un poco la contradicción del asunto. Del grupo más radical, digamos, de la autoridad palestina. Hay otro más radical todavía. Está el Fatah, pues. No, el Fatah es el más abierto, el más moderado. En medio de todo eso que le estoy contando, de la posición de Gaza, la marcha, etcétera, eso motivó a Estados Unidos a levantarse de la mesa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y salirse, así como lo hizo de la UNESCO.
Y en medio de todo eso, este señor Jared Kushner visita el Medio Oriente y no es recibido por el presidente Abbas. No lo quiere ver. ¿Ah? Entonces el tipo le dice, al contrario, dice, tenemos un proyecto de paz. Acaban de inaugurar y acaban de insultar a los palestinos con Jerusalén. Dice, tenemos un proyecto de paz que va a ser lo mejor que ha habido. Y si usted no quiere recibirme, es porque no quiere saber lo bueno que va a hacer para su pueblo. Se lo voy a decir yo directamente. O sea, el tipo ya demasiado cercano con su suegro está un poquito delicado. Lo otro es que en medio de eso dice de que esa posición está soportada, valorada, empujada por los Estados Árabes. Hombre, por favor, si ya te dije lo que Egipto le está haciendo a Hamas, que no lo dejan entrar a su país. Sí. 63,000 personas en un año visitaron Egipto. Arabia Saudita y Egipto mismo están más interesados en Israel ahorita, valga la contradicción, que en la propia Palestina, porque tienen en cualquiera de los casos la amenaza de Irán. Pero es que ahí mismo están los libaneses que están en un rollo también con Hezbollah, etcétera. Sí. Bueno, por eso, en resumidas cuentas, la causa palestina, de hecho pocas veces, pero no es una causa del mundo árabe, por lo menos ahorita. Sí, perdió en este momento. Perdió de alguna manera popularidad la causa palestina en este momento en el mundo árabe. Es bueno saber y no perder de vista que hoy inició una gira europea, en Suiza concretamente, el primer ministro iraní, a la búsqueda de apoyo para el acuerdo nuclear. Pero Europa a Irán le ha dicho de que apoya el programa. Y que lo van a seguir. Sí, pero apoyo para seguir presionando a Estados Unidos. A ver si se detiene en la unilateralidad de sus decisiones en materia de política exterior, ¿no? Eso es bueno saberlo, ¿no? Sí. Y lo tercero es que la famosa solución de los dos estados, ya ni los palestinos creen en eso. 67% de los palestinos creen que no es viable la solución de los dos estados. En cualquiera de los casos, 35% dicen que es viable la solución de un estado. Ahora, con todos los derechos. La solución de dos estados es el acuerdo de Camp David de 1977, ¿no? Más bien el de Oslo, ¿verdad? Por lo menos se rebustece después de Oslo, Madrid, etcétera. Donde se interrumpieron las conversaciones. Porque acordate que en el 93 es que se instaura la autoridad palestina. Sí. ¿Ah? Sí. En cualquiera de los casos, entonces, este señor Kushner, ¿verdad? Está jugando, como le llaman, a la fantasía, ¿verdad? Porque todo lo que está diciendo no tiene asidero, absolutamente. Es habla de una enorme asistencia de Estados Unidos si Palestina lo escucha. Si Estados Unidos está cortando su ayuda por todos lados, incluso a sus aliados. Precisamente esa es una de las contradicciones del presidente Trump. Está haciendo que sus aliados, como Turquía, por ejemplo, en cualquiera de los casos busquen acercamiento con Rusia, entre otras cosas. Y NATO está haciendo que que Europa se aísle de Estados Unidos en términos militares. De manera que todo lo que dice es al revés. Que es un rollo, lo cierto es que es un rollo. Bueno, yo creo que una rápida vuelta al planeta. Gracias, Humberto, gracias, Cairo, por este vistazo a nuestro planeta esta semana. Gracias también a nuestras amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.